Muy buenas noches. Vamos a orar para empezar con este tiempo de prédica. Así como estamos, Padre, hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy, Señor, ponemos delante de ti todo lo que somos, los que tenemos, Señor, nuestros corazones. Hoy, Señor, los ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en este momento, Padre bendito. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta noche, Señor, que nos dé revelación, entendimiento, pero sobre todo, Señor, que podamos entender y llevar a cabo esta palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya pueden tomar su asiento. Y es interesante ver cómo Eliel empezó a orar por sanidad, pero antes de orar por una sanidad física, oraba por una sanidad del corazón y hablaba del perdón. Y hoy el título de la prédica va muy ligado a eso. Te voy a amar aunque me caigas mal. Luego empezamos a pensar en aquellas personas que son un poco difíciles de amar. Aquellas personas que de repente lo vemos, híjole, ahí viene esta hermanita. No sé usted, pero a mí es algo que me cuesta mucho. Desde que llegué a Cristo es algo que me ha costado un poquito, la parte de poder amar sin ninguna condición, como lo hace Dios. Es complicado, porque a veces pensamos que es muy fácil amar, pero es complicado. Y vamos a nuestro versículo, que es Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Cuando Jesús nos da estos versículos, o cuando Jesús está hablando, no nos está diciendo que es algo opcional. Nos está dando un mandamiento a los que somos sus hijos. Tenemos que amar a todos, porque en esto van a demostrar que realmente son mis seguidores. No es algo opcional. Y se lee muy bonito. Y pensamos que en el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, automáticamente todo va a cambiar en nuestra vida. Y todo va a ser florecitas, arcoíris, y llegamos de nuestro encuentro y vemos al perro y ven, perro, te voy a predicar a Jesús para que lo recibas. Le hablamos a los vecinos, le hablamos a todo mundo de Jesús y queremos contarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero va pasando el tiempo, y conforme va pasando el tiempo, de repente, híjole, hay personas específicas que empiezan a causar un poco de enojo en nosotros. Las actitudes que tienen, la forma en la que nos hablan, la forma en que tratan a otros. Y empezamos a decir, híjole, ese hermanito, pues sí, yo lo amo porque Dios me ama y Dios también lo ama, pero es bien difícil amarlo. Entonces decimos eso: si Dios me ama, yo lo voy a amar y voy a amar a todos. Pero cada vez conforme va pasando el tiempo se vuelve complicado el asunto, y te encuentras con hermanitos dentro de la iglesia que son un poco conflictivos. Aquellos que en el cuerpo de Cristo a nuestros ojos son el hígado. ¿Conocen de esos? Casi no hay, ¿verdad? Nos encontramos, por ejemplo, con la hermanita que en todo se mete, pero nada más para ver cómo está mal puesto todo. Y ahí la vemos, ay, ahí viene esta hermanita, por no decir que chismosa, ay, ahí viene esta hermanita que todo se mete. Decimos, no, mejor ni platico con ella. Encontramos al hermano que entra a la congregación y siente que flota. Yo soy el super santo, ¿no? Yo las puedo todo, yo conozco toda la Biblia, y a mí ¿qué me van a enseñar? Encontramos al hermanito que sabemos que anda haciendo cosas malas, y es difícil amar a esos hermanos cuando sabemos que están en pecados difíciles. Encontramos a los hermanos, estos son típicos, los hermanos que critican y juzgan al pastor cuando él no está, pero cuando está llegan y le besan la mano casi. Híjole, esos cómo duele verlos, hasta dan ganas de... El hermano que hace ruido en la prédica, que tú estás bien metido buscando, ¿qué dijo el pastor? Pero el hermano está aquí comiéndose sus papitas y ya. O el hermano que se duerme en medio de la... Como predicador se siente bien feo
que están los hermanos y todos están atentos y de repente uno ya está cabeza, ay, ya lo dormí, ya lo aburrí. Pero son hermanos que a veces se vuelven un poco difíciles de amar. Los hermanos que se sienten superiores a todos porque tienen dinero, porque tienen una posición y que por estar dentro de la iglesia ya les debemos algo. Hermanos que solo viven quejándose de todo. ¿Por qué pintaron de negro? ¿Por qué pusieron luces? ¿Por qué ahora tenemos que registrarnos para entrar a Peniel? Viven quejándose de todo. Hay otros que andan siempre con la cara caída. Ay, para ver si me ven y me oran y me dicen algo y me ayudan. Y estos son los que hemos visto últimamente más difíciles de amar en estos domingos y desde que regresamos a la pandemia. Los que no obedecen a las edecanes. Le dice el edecán, hermano, siéntese aquí. No, yo me quiero sentar aquí porque ese es... No, hermano, tiene que aprender a respetar. Tiene que aprender. Los hermanos que se están quitando el cubrebocas y ahí vamos, hermano, por favor, póngase el cubrebocas. Sí, se lo ponen. Pasa un ratito y otra vez con el cubrebocas. No, hermano, es que es una orden que nos está dando el gobierno para podernos congregar. Y a veces estos hermanos se vuelven muy difíciles de amar porque lo hacemos una y otra vez y buscamos hacerlo en amor y buscamos hacerlo a veces ya un poquito más duro, pero es muy difícil amar a estos hermanos. ¿Ustedes tienen hermanitos así? No, ¿verdad? En este tiempo, regresando de la pandemia, nos hemos encontrado hermanos muy difíciles de amar. Ahora, con la parte de pedirles que se registren, todos se quejan. Es que ¿por qué me tengo que estar registrando cada 8 días? Es que en la iglesia de Jesús todos pueden pasar. ¿Por qué tenemos que entrar con cubrebocas? ¿Por qué no pueden venir los niños? ¿Por qué no pueden venir los adultos mayores? Nosotros pues es que es una orden y la tenemos que respetar. Y no, ustedes no están para saberlo. Dígame, pastor, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero hay hermanos que hasta groserías nos han dicho en el teléfono. Hermanos en Cristo. Hermanos que a la hora de que se les pide el acceso, hermano, su apellido, ¿qué, no me conoces? Aquí todos me conocen. Y se pasa, Ahí es cuando es muy difícil y se pone a prueba realmente nuestro amor a los hermanos. Es muy complicado amar en eso. Pero Mateo 5:43 y 44 nos dice: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Y en el Antiguo Testamento, la ley oral decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero esta parte de odia a tu enemigo la metieron ellos porque les convenía. No era algo que realmente viniera de parte de Dios. Pero la ley de Jesús dice otra cosa: ama a tus enemigos, es decir, ama a tus hermanos que te caen mal, ama a los que son difíciles de amar, ama a esos que si tuvieras la oportunidad de ahorcarlos, lo harías. Ámalos. Mateo 5:45: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que no obedecen. El amor de Dios es así. No se fija en nada. No se fija si eres bueno o eres malo. El amor de Dios, ahí está. ¿Ustedes creen que Dios los amaba más o los ama más ahora que conocen de Jesús o antes cuando estaban en el mundo? Es independiente. Dios ya nos amaba desde el principio. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino porque nos ama. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a ver un poquito mejor a los hermanos que nos caen mal, porque Dios también los ama. Y estos versículos nos hablan acerca de perdonar a nuestro enemigo. Pero ¿qué significa que yo voy a perdonar a mi enemigo? Antes de empezar con esta parte de perdonar a mi enemigo, una de las costumbres que utilizaban los soldados romanos eran especialistas en martirizar gente. Eran especialistas en hacer que la gente realmente pagara cuando algo se tenía que pagar. Entonces, cuando una persona moría,
cuando una persona asesinaba a otro, uno de los castigos era de que el muerto se lo amarraban con alambre de púas al cuerpo. Entonces esta persona que había matado, lo más fácil y sencillo sería que los mataran, pero no, le ponían alambre de púas con el cuerpo del muerto, y ahí lo traía un tiempo, una semana, y el cuerpo empezaba a oler feo. 2 semanas el cuerpo se empezaba a descomponer, y eso hacía que al paso del tiempo la infección y la putrefacción del cuerpo terminara contagiándose a la persona que había matado. Y eso es algo muy similar a lo que nos puede pasar espiritualmente si nosotros no perdonamos. Estamos cargando al muerto, y ahí traemos uno y otro y otro y otro muerto. Por eso, ¿qué significa perdonar a mi enemigo? Primero es perdonarlos, borrón y cuenta nueva, porque Dios ya lo hizo con nosotros. Dios dijo: a ver, tú eres un pecador, porque naciste ya eres un pecador, aparte mientes, aparte dices groserías, aparte estás deseando a la mujer de tu prójimo. Pero aún así dice Dios: cuando te arrepientes, borrón y cuenta nueva. Ser misericordioso con ellos. ¿Podrías ser misericordioso con tu enemigo? Imagínate en la persona que más daño te ha hecho. ¿Podrías ser misericordioso con él? ¿Qué es ser misericordioso? Tener la capacidad de sentir compasión por esa persona y brindarles tu apoyo. No se queda nada más en decir: bueno, me conmuevo con lo que le está pasando, sino al contrario, yo voy y le ayudo. Es una parte de ser misericordioso. Otra parte de perdonar a nuestros enemigos es entregar a esas personas en manos de Dios. Es decir, lo que pase con ella, lo que Dios haga con ella, a mí ya no me corresponde, ya no me toca. Confiar en la soberanía de Dios, que sabemos que Dios es soberano y justo, y cuando nosotros perdonamos a alguien o perdonamos a nuestro enemigo, confiamos en que Dios en su soberanía dará la justicia a cada quien en el tiempo que merece. Nosotros no tenemos que mover nada, solito Dios lo va a hacer en su justo tiempo. Y este es algo muy importante, este punto: renunciar a todo tipo de deseo de venganza. Porque agarramos el versículo de Deuteronomio 32-35. Muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido. En la versión Reina Valera dice: mía es la venganza, dice el Señor. Y a veces cuando nos enojamos con un hermano o con alguna persona, utilizamos este versículo como un arma. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Esperando que le pase algo malo al hermano, o que Dios lo castigue por lo que está haciendo, o a la persona que nos ha dañado. Y no es así. Otra cosa que tenemos que hacer al momento de perdonar a un enemigo es pensar lo bueno de ellos y no lo malo. ¿No les pasa que de repente hay una persona que les hace algo y ya la traen con él, y todo lo que hace ya lo ven mal? Aunque a veces no está mal, pero ya todo lo que vemos pareciera que está mal. Entonces Dios nos pide que veamos las cosas buenas que hay en él, no solo lo malo. Y otro punto importante es bendecirlos, orar por ellos, interceder por ellos y ayudarlos. Lo que les decía ahorita, imagina que la persona que esté enfrente de ti, la persona que más odias o que sientes un rencor muy fuerte o que te dañó. Ha habido personas que han sido violadas desde niños o que fueron maltratadas en algún tipo de abuso. Imagínate que tuvieras a esa persona enfrente, al padre que te abandonó, a la madre que te abandonó, y decirle: te voy a perdonar. No es fácil. Y el que diga que es fácil, ya tiene a Jesús en su corazón. Hay muchos que se llaman cristianos en la actualidad y dicen: yo no voy a perdonar. Nos hemos encontrado con muchos. Un cristiano, un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, perdona, borrón y cuenta nueva, y no me vuelvo a olvidar, no me vuelvo a acordar de lo malo que me hicieron. Por eso nosotros tenemos que recordar lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor
al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. A veces, después de que llevamos algún tiempo de caminar en Cristo, sentimos que ya nos merecemos ser cristianos o que ya nos merecemos la salvación por lo que estamos haciendo. Pero aún en este momento, después de tantos años de seguir a Jesús y de congregarse y de orar y de leer la Biblia, dice Romanos aún, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando entendemos que el corazón de Dios es un corazón que ama, un corazón misericordioso, un corazón que ama a los que no lo merecemos, los que estamos en decadencia. Ahora lo único bueno que tenemos en nuestra vida es Jesús. Todo lo demás está por demás. Lo único bueno que hay en nuestra vida es Jesús, y no es de nosotros. No es porque lo hayamos ganado, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha acogido como sus hijos. Nos cuesta más perdonar a las personas que están dentro de la iglesia que los que están fuera. Hoy encontramos que hay muchos que defienden a jugadores de fútbol, artistas, y casi son así de, si lo veo le beso los pies. Aunque sabemos que andan en adulterios, en drogas, ofendiendo a Dios. Y cuando alguno de los hermanos dentro de la iglesia falla, ahí sí nos vamos con todo. Ahí sí no hay misericordia. Ahí sí queremos hacer la ley de Dios y la justicia de Dios inmediata. Pero no es así. Cuando tomamos algunas diferencias también dentro de esta parte de juzgar. Porque cuando es un hermano que está de lejitos y que lo veo y más o menos, y aparte me cae mal y comete un pecado, automáticamente lo que queremos es que caiga la justicia de Dios. Pero si el que peca es mi amigo, es alguien a quien quiero y alguien a quien aprecio, y que aunque sabemos que sea un pecador olímpico, decimos no, la misericordia de Dios está. Y al final la misericordia y el amor de Dios están para todos en todo momento, para aquel que realmente decide arrepentirse de sus pecados. Por eso quiero empezarles a hablar con el primer punto. Empezamos con el primer punto, y es: amar a los hermanos que son difíciles no es algo nuevo. Desde el inicio de la iglesia, allá vamos a remontarnos al tiempo de los apóstoles. Ya había situaciones de contienda, de roces, de dificultades entre los mismos hermanos. Y algunos ejemplos de esto lo podemos ver en Lucas 10:1. Dice: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde Él iba a pasar. Imagínense estar en ese grupo de 72 personas y de repente decir: híjole, que no me toque con Pedro, porque Pedro es bien amargado, ni habla y es bien amargado. No, que no me toque con Judas, porque ese nada más va contando el dinero. O imagínense, ¿con quién no me gustaría hacer alguna pareja o algún equipo dentro de la iglesia? Híjole, que no me toque con ese hermanito que nada más siente que se las sabe todas y nada más me va a estar regañando. Entonces empezaba a haber algún tipo de roce dentro de la iglesia. Podemos ver otro ejemplo, Mateo 20:24. Dice: cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y con Juan. Y aquí, cuando leemos el capítulo completo o la parte completa, vemos a María Salomé, la madre de Jacobo o Santiago y de Juan, pidiéndole a Jesús que uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando se dan cuenta los discípulos de lo que está pidiendo la mamá, los discípulos, ¿qué hicieron? Enojarse, decir: ¿cómo es posible que esta señora viene a pedirle eso a Jesús? ¿Que no todos somos iguales? ¿Que no todos podemos hacerlo? ¿Por qué ellos? Y empieza a ver esos roces. Vemos otro ejemplo, Lucas 22:24. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Se peleaban por saber quién iba a ser el líder del ministerio, por saber quién es el que iba a estar arriba haciendo algo. Eso no pasa hoy en la iglesia, ¿verdad?
La gente no se pelea por puestos. Esperemos. Vemos otro ejemplo. Juan 12, 3 al 5. María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Jesús, cuando iba a la casa de Lázaro, Marta y María, siempre los llamaba sus amigos. Y seguramente en los discípulos había algún tipo de celo por ver cómo los trataba y les decía: pues mis amigos. Y los discípulos pudieron haber dicho: pues es que también yo ando con él día y noche y no me llama amigo. Pudo haber ahí un resentimiento. Pero seguimos en el versículo 6, Juan 12:6. En realidad a Judas no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. Imagínate amar a Judas. ¿Podríamos amar a Judas? ¿Podríamos amar a una persona como Judas? Cuando Juan escribe esto, hasta pareciera que lo escribe de más. No era necesario que pusiera porque era un ladrón, pero si lo puso es porque seguramente los discípulos ya hablaban de que Judas se robaba el dinero. Entonces empezamos a ver que hay muchas diferencias dentro del mismo grupo. Aún estando con el mejor maestro, con el mejor pastor, había de estos problemas. Pero también lo encontramos en el libro de los Hechos, Hechos 15, 39, 40. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de ahí. Y encontramos aquí una diferencia entre Pablo y Bernabé. ¿Y por qué se pelearon? Porque Juan Marcos ya no quería ir al viaje. Juan Marcos dijo: yo aquí me quedo, ya no voy a servir, ya no voy a hacer nada y yo me quedo con Silas. Entonces Pablo dice: pues quédate y yo voy a agarrar mi camino y tú agarras tu camino. Pablo también era, por así llamarlo, decía hace 8 días Eliel, ¿quiénes se enojan rápido? Pablo era también de ese carácter, un carácter fuerte. Pero más adelante encontramos otra situación con Pedro y con Pablo. Gálatas 2:11. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Imagínense a Pablo, un recién llegado al grupo, querer ir a reprender a Pedro el duro, a Pedro el que estaba al frente de los discípulos. Y aparte, una versión dice que lo hace en frente de todos. Eso no es fácil, pero aún así había contienda. Pero Pedro no se iba a quedar callado. Pedro se desquita. Y lo vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 17. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos, ya que nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto. Y fue Dios mismo quien se lo explicó. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Siempre Pedro se refería a Pablo como alguien que escribía medio revuelto. Dice: por eso no las entendían la gente ignorante ni los que confiaban en Cristo, y luego las explicaban mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Entonces ya vimos algunos ejemplos de los problemas que hubo dentro de la iglesia original y aún caminando con Jesús. Pero ¿por qué Dios permitiría que todos estos ejemplos quedaran guardados en la Biblia? Y esto es para mostrarnos que es difícil amar a los hermanos, que es difícil amar al prójimo, que no es algo fácil y no es algo nuevo. Por eso quiero entrar al punto número 2. ¿Por qué es difícil amar a los cristianos?
¿por qué es difícil amar a los hermanos difíciles dentro de la iglesia? Siempre es más fácil ver el error de las personas. Siempre es más fácil ver el pecado de otras personas que ver el mío. Siempre es más sencillo decirle, siempre cuando alguien viene con un problema con nosotros, siempre es bien fácil decirle, pues la respuesta es esta. Pero cuando nosotros estamos en medio del problema, es muy complicado salir, porque no es lo mismo estar afuera y criticar y juzgar que vivir el problema. Imagínate que hay un elefante aquí en medio y que le piden a personas invidentes que describan lo que es el elefante. ¿Qué va a hacer uno? Pues va a tocar la piel y va a decir, pues este elefante, el elefante es duro y áspero. Y otro invidente puede tocar una oreja y dice, no, el elefante es suavecito y grande. Y otro puede tocar la trompa y puede decir, no, es largo. Al final todos están diciendo una verdad, pero están diciendo una verdad a medias, una verdad incompleta, porque no tienen la perspectiva completa de lo que está pasando. Y muchas veces esto es lo que nos pasa a nosotros con esas personas que nos caen mal. Solo vemos una parte de lo que están viviendo. No conocemos realmente todo lo que están pasando, todo lo que han pasado para llegar al punto en el que se encuentran. Entonces es muy fácil decir, no, pues es que es un pecador, es un borracho, es un adúltero. Es muy fácil juzgarlo. Me confieso, porque es algo que yo he hecho. Es muy fácil hacerlo. Cuando nosotros nos ponemos a revisar primero nuestra realidad, es donde encontramos que, híjole, no soy nadie para poderle decir a alguien, estás mal. Cuando emitimos un juicio, es igual a eso. Hablamos solo lo que conocemos. Y hay pecados específicos dentro de la iglesia que nos son más complicados de perdonar o que nos son más complicados de entender o de ayudar a esas personas. Por ejemplo, una persona que comete adulterio y que nos enteramos que cometió adulterio. Casi si lo vemos nos hacemos a un lado porque pensamos que es como el virus y nos lo vaya a pegar. Y no es así. Es difícil amarlo en sí por la infidelidad que causó, por el daño al no cumplir la promesa que le hizo a su esposa y a sus hijos, por ser egoísta, porque hay una atadura sexual en esa persona, porque no tiene visión, por las consecuencias de sus actos. Y muchas veces estos adúlteros siempre le echan la culpa a otros, ellos no tuvieron la culpa. Entonces muchas veces por eso se vuelve difícil amar a un adúltero, a un sábelo-todo. ¿No les han tocado personas dentro de la célula, dentro de la clase, que todos saben? Entonces, ¿para qué vienes si ya sabes todo? Es difícil amarlos. Ellos son de los que se creen que pueden juzgar, que pueden criticar. En esas personas no hay un corazón enseñable. Nadie les puede venir a enseñar nada porque ellos ya lo conocen todo. No reconocen sus errores y creen que tienen la verdad absoluta. Ellos conocen la Biblia más que Satanás. Hay otros hermanos que también cuesta amarlos, los que se quejan constantemente. Son murmuradores, son pesimistas, negativos, inconformes con todo. Ay, es que ¿por qué predican así? O ¿por qué apagan las luces del auditorio? O ¿por qué la alabanza hoy estuvo así? Todo critican, todo juzgan. Y lo hacen muchas veces porque ellos en su propia vida sufren, porque hay vacío. Y la única forma en la que pueden sanar ese dolor por un momento es hablando en contra de algo o de alguien. Hay otros hermanos que también son complicados de amar, los controladores. Y estos usan su poder, su influencia, su dinero para lograr las cosas que quieren. Son los que dicen, ¿no sabes quién soy yo para que me dejes pasar en la puerta? ¿No sabes quién soy yo que tengo que estar sentado hasta enfrente? Son esos que quieren utilizar su poder o su autoridad para utilizar sus propios beneficios. A veces utilizan la violencia, a veces utilizan amenazas. Son los que dicen, no me das lo que yo quiero, voy y te acuso con el pastor.
Y lo hacen, Pero estos controladores también son esos que se hacen las víctimas. Hay personas que se hacen las víctimas con tal de conseguir lo que quieren. Y estas personas son difíciles de amar. Hay otros que también son difíciles de amar. Las personas que hacen caer a otros. Y aquí recae principalmente líderes, encargados de ministerio, que al buscar sus propios objetivos o su propio beneficio, hacen las cosas que sean necesarias para conseguir lo que ellos quieren. Si es suficiente, si es necesario, me robo la oveja de donde sea para yo poder cumplir con mis propósitos. Hermanos que hacen caer a otros. Imagínate que Dios fuera como tú y que tomara las decisiones como tú las tomas. Y que dijera, este me cae mal, a este no lo voy a amar. Pero lo bueno es que Dios no es como nosotros. Dios no ama como nosotros. Muchas veces pensamos que las personas que nos caen bien a nosotros le caen bien a Dios, y viceversa, que las personas que nos caen mal a nosotros le caen mal a Dios. Y no es así. Porque dice la palabra, como lo leíamos hace un momento, que Dios hace llover sobre justos, sobre buenos y malos. Al final el amor de Dios es y está en todo y está para todos. Y aquí te va una gran verdad. Piensa en la persona que más mal te cae. ¿Qué crees? Es igual a ti, por eso te cae mal. No hay de otra. Y eso es difícil. Pónganse a analizarlo. Cuando a alguien les caiga mal, vean lo que hace. Analícenlo, pero con unos ojos imparciales. Y van a ver que muchas de esas características las tienen ustedes. Por eso nos caen mal. Pero recuerda algo, Dios ya te perdonó a ti. Y tú tampoco eres fácil de amar. Por eso viene el punto número 3. ¿Cómo le hago para amar a los hermanos que son difíciles? ¿Cómo le hago para amar a ese hermano que, híjole, me dan ganas de verlo? Como lo veíamos al principio, amar no es una opción, es un mandato. Y es algo que está en nuestro ADN al momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. El perdón. Imagínense a Jesús. Hablábamos de los soldados romanos hace un momento. Los soldados romanos eran unos especialistas en martirizar a la gente. Y los soldados romanos veían en la cruz del Calvario o en las cruces, cuando crucificaban a alguien, que la gente, que el más fuerte, el más fornido, el más hombre, terminaba llorando, terminaba insultando. Y Jesús en la cruz del Calvario, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, crucificado, jamás levantó una mala palabra en contra de sus agresores. Jamás dijo, Dios castígalos, manda tu fuego, mía es la venganza. Jamás lo dijo. Al contrario, lo que Jesús dijo fue, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús nos enseña qué es lo que significa amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, amar a la persona que me cae mal. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, jamás vamos a encontrar que Jesús le dice a alguien, te amo. En ninguno de los 4 evangelios vamos a encontrar que Jesús le dice a alguien, te amo. ¿Pero por qué? Porque Jesús siempre demostraba con sus actos el amor que tenía por cada persona, por cada una, en todo momento. Muchas a veces nos llenamos como, hermano, cómo le amamos, cómo le queremos, y a la hora cuando realmente se necesita, no está. Entonces, por eso Jesús, Él prefería actuar antes que hablar. Es verbo, el verbo. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, la acción. Por eso Jesús siempre actuaba. Todo el mundo hoy habla de amor. Todo en el mundo es amor. Hoy si tú no amas o si no estás a favor de una ideología, no amas. Si tú levantas tu voz y dices, Jesús dice esto, tú eres un intolerante. Y automáticamente entras en el bando de los malos. Pero el amor no es como el mundo nos lo pinta. El amor no es de esa forma. Brennan Manning decía,
Dios te ama incondicionalmente tal como eres y no como debes de ser, porque hoy nadie de los que está aquí es como debiera ser, y aún así Dios te ama. Pero ahora te pregunto, ¿tú quién eres para no amar a otros? Si Dios te está amando con todos los defectos que tienes, con todas las fallas que tienes, ¿quién eres tú para no amar a otros? Amar no solo a los que nos aman, sino a los que nos odian, a los difíciles de amar, es perdonarlos, es ser misericordioso. Y aunque ellos no lo merezcan, nosotros tampoco merecemos, pero aún así tenemos el perdón y tenemos el amor. Amarlos es entregarlos en las manos de Dios, y no para que Dios haga su justicia, sino para que Dios los cambie, los transforme, los renueve. Porque a veces los soltamos, pero le decimos algo como lo que decíamos hace un momento, no, mía es la venganza y tú vas a tratarlos, Señor, y tú vas a hacer con ellos. Pero no es así. A veces Dios en su misericordia y en su amor los trata mucho mejor que a nosotros, o les va mucho mejor que a nosotros. Y decimos, pero ¿qué pasó, Dios? Pues si yo estoy llorando, ¿por qué no haces tu venganza ahí? Yo tantito me robé una pluma y ya me cayó la venganza, ¿no? Entonces, al final Dios sabe, en su infinita gracia, en su infinita sabiduría, Él sabe cómo actúa con cada uno de nosotros. Y nosotros no debemos de hacer nada para apresurar la venganza de Dios sobre cada uno, porque Dios sabe en qué momento la dará a cada quien. Por eso, para amar a los hermanos difíciles, debemos orar. Y eso es lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos a una persona que nos cae mal, a una persona que nos dañó, a una persona que nos ofendió. Es orar por él. ¿Por qué? Porque cuando oramos vamos a lo secreto, y en lo secreto podemos ver a esa persona como Dios lo ve, no como nosotros lo vemos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense cómo nos vio Dios. Vamos a pensar un poquito. Cuando Dios estaba creando en el primer día y dijo, hágase la luz, y en ese momento ya sabía que la humanidad iba a fallar. Ya sabía que la humanidad, ya sabía que Juanito, que Pedrito iban a fallar, iban a pecar y se iban a rebelar en contra de él. Y aún así le dijo en ese momento a su hijo, sabes lo que tienes que hacer, vas a ir a morir para que ellos se salven. ¿Te imaginas? Desde antes de la fundación del mundo, nuestro rescate ya estaba. Entonces, cuando nosotros oramos, vemos como el Padre ve a las personas. Otro punto que tenemos que hacer para amar a los hermanos difíciles es conocer su historia. Nosotros no sabemos de dónde ha salido esa persona. No sabemos ni siquiera que a lo mejor lo que estamos viendo es un rezago de lo grande que era o de lo malo que era. Cuando conocemos su historia, generamos empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en sus zapatos y saber lo que él siente, saber lo que él está viendo. A veces solo nos caen mal, los vemos y ya nos caen mal. Es que ese hermano, y ni siquiera lo conocemos, ni siquiera hemos cruzado una palabra con esa persona. Cuando nosotros conocemos la historia de esa persona, generamos empatía. Y cuando generamos empatía, empezamos a ver las cosas un poquito como él, y podemos llegar a entender un poquito lo que está haciendo. El sábado predicábamos para las jóvenes y les comentaba acerca de que muchos jóvenes a veces no están de acuerdo cómo son sus papás y quisieran que sus papás los amaran y les enseñaran a amar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que esos papás a su vez no tuvieron un buen padre y no supieron ser enseñados. Entonces ellos hacen su papel de padre como mejor saben hacerlo, porque nadie les enseñó. Entonces, como hijos es muy fácil criticar y decir, es que mi papá no me cuida, no me hace, no me da esto, no me da el otro. Pero no conocemos la historia del padre. Cuando conocemos la historia, ahora entiendo que es difícil, que él me puede enseñar algo que no conoce. Entonces yo me vuelvo comprensible con lo que está viviendo.
Otro punto es reconocer que nosotros también somos difíciles de amar. Y a lo mejor aquí en la iglesia somos muy bonitos, y amado hermano. Algunos ni en la iglesia, pero la mayoría en la iglesia se pone la careta de santos y venimos y muy bonito alabamos y amado hermano y todo. Pero reconocemos que somos difíciles de amar cuando le preguntamos al que vive con nosotros: ¿soy difícil de amar? Ahí vamos a ver, la esposa, los hijos, ellos son los que van a decir si realmente somos difíciles de amar o no, porque son los que nos ven el día a día. Entonces, esto es algo que debemos de tener en nuestra mente, que nosotros también somos difíciles de amar. Perdonar, y ya hablamos de esto del perdón. Y perdonar no es una opción, es un mandato. Entregar a esa persona en manos de Dios, dejar que Dios obre con esa persona como Dios quiere, en su soberanía, que Él haga como Él decida. Renunciar a toda venganza. Hay una película que se llama La Cabaña, y esta película es muy buena, sobre todo cuando habla del perdón. Los que no la han visto se las recomiendo, véanla, es muy bonita. Pero hay un punto específico donde habla del perdón. Al protagonista, a su hija pequeña, 4 o 5 años, la violan y la matan. Y él se queda muy resentido con esa persona. ¿Podrías perdonar a una persona que te hiciera eso? Sería muy difícil. Sería muy difícil. La historia cuenta que lo lleva en un proceso. De repente esta persona que era el asesino siempre dejaba una Catarina en el lugar donde cometía el crimen. Entonces cuando va en el proceso, hace una representación de Dios que lo va guiando en este proceso. Se encuentra la Catarina y la aprieta y le dice: Dios, tú tienes la opción de perdonar. Y él, con todo el dolor de su corazón, dice: lo perdono, y suelta a la Catarina. Pero aquí viene lo importante. Dice: pero aún me siento mal, aún siento dolor, aún siento enojo. Dice: es que el perdón no es de la noche a la mañana, es algo que tienes que hacer todos los días, constantemente, todos los días, en oración, perdonar a esa persona que nos dañó. Todos los días, todos los días. Y en algún momento sabrá de ir ese dolor. Entonces, renunciar a toda venganza. Y otro punto es pensar y hablar solo lo bueno de esas personas. Les decía hace un ratito que cuando alguien nos hace daño, o habla mal de nosotros, o nos cae mal, todo lo que hace: ya movió la silla, híjole, es que la movió mal. Ya alzó algo, es que lo alzó mal. Y vemos todo mal. Pero ahora a nosotros nos toca dejar de ver lo malo, porque depende cómo nosotros veamos las cosas, es el enfoque que le vamos a dar. Entonces, si nosotros sabemos que es malo y que está haciéndolo, vamos a ver las cosas buenas de esa persona. Vamos a ver a esa persona como Dios la ve, y no como nosotros en nuestra carne la estamos viendo. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en la iglesia nos cuesta amar más a los cristianos. Y como les decía, a veces perdonamos más y justificamos más a las personas que están afuera. ¿Por qué no hay esa misma misericordia? ¿Por qué no hay ese mismo perdón? ¿Por qué no hay esas mismas oportunidades dentro de la iglesia? ¿Por qué es más fácil ir, juzgar, ir y criticar? A veces ni siquiera con la persona que está pecando, porque cuando una persona cae o cuando una persona falla, por todos lados se habla de esa persona, pero jamás alguien se acerca a decirle: ¿en qué te ayudo? ¿Qué te pasó? Podemos resolverlo porque somos hermanos en Cristo. Pero es más fácil aventar la espada como Pedro. Les cuento una historia de Pedro. Imagínense cuando está en el huerto de Getsemaní. Llegan los soldados y agarran a Jesús. ¿Y Pedro qué es lo que hace primero? Corta la oreja. Pero Jesús, ¿qué hace? Agarra la oreja y se la pega al soldado. ¿Qué es lo que hizo Jesús en ese momento? Borró los pecados de Pedro. Imagínense que ese soldado hubiera ido a la corte romana
después de que crucificaron a Jesús, que hubiera ido a la corte romana. ¿Sabes qué? Quiero venir a levantar una denuncia en contra de Pedro. Me ofendió y me cortó una oreja. ¿Cuál oreja? ¿La izquierda o la derecha? Pues la derecha. Dice, ¿y por qué le tienes pegada? Jesús borra el pecado. Jesús borra la iniquidad. Jesús borra nuestros errores y los deja como nuevos. No hubo argumento para que el soldado pudiera acusar a Pedro de lo que había hecho. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Con nosotros primero y también con los que nos caen mal. Por eso quiero que vayamos a esta conclusión. Y si me ayudas con el piano, por favor. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que somos difíciles de amar y que hemos cometido muchos errores y que hemos fallado a muchas personas en toda nuestra vida. Les hemos fallado mucho. Hemos pedido perdón a algunas, a otras tal vez no lo hemos hecho físicamente, pero aún así Dios nos está amando. Tanto es su amor que el día de hoy nos tiene vivos y nos ha resguardado. Tal vez para nosotros puede ser muy complicado decir, voy a perdonar a esa persona que me violó, que me dañó, que me hizo. Pero dice Lucas 18:27, Jesús les respondió, para la gente eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Nosotros en nuestra carne va a ser imposible que perdonemos a alguien. Por eso necesitamos recurrir a la oración. Por eso necesitamos recurrir a lo secreto, recurrir con el Padre, porque el amor del Padre se va a reflejar en nosotros y es la forma en que vamos a poder amar a los que nos dañaron, a los hermanos difíciles de amar. Oramos confiando en que nuestra mente será cambiada por Jesús y nos va a enseñar a amar a aquellos que son difíciles de amar. Nos va a ayudar a que podamos ver esas personas como Dios las ve. Hoy debemos aprender a ser más como Jesús, a reflejar más a Jesús en cada momento. Nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores, y eso significa que tenemos que comportarnos como Él, hablar como Él. Jesús, es claro que cuando vemos se sentaba a la mesa de los pecadores, de los grandes pecadores, recaudadores de impuestos, adúlteros, fornicarios, rateros, asesinos. Pero Jesús siempre cuando se sentaba a la mesa de uno de ellos, no era para reírse con ellos de sus pecados, sino era para llevarlos al evangelio del arrepentimiento. Y eso hoy nos toca a nosotros. Si alguien te cae mal, si alguien te dañó, si hay alguien a quien no puedes perdonar, haz como Jesús, acércate a Él y enséñale el evangelio del arrepentimiento, pero no como un juicio, porque les decía el sábado también a los chicos, cuando tú dices una verdad, si esa verdad es vacía y solo lo haces para criticar o para juzgar, tu verdad no tiene ningún valor. Cuando tú dices una verdad y lo haces para edificar, esa es la verdadera razón de la verdad. Que levantes a las personas, que lo ayudes. En lugar de estarlo criticando, de estarlo juzgando, de estar diciendo que porque es así, mejor acércate a Él y dile, ¿en qué te ayudo? Porque veo que estás fallando en esto. Yo no soy quien para juzgarte, pero en el amor de Cristo soy alguien que te puede ayudar a salir de ese problema. Hoy no somos nadie para juzgar, pero si alguien te cae mal, ámalo. Ámalo así como Dios ya te amó. Perdónalo y levántalo. ¿Listo? Vamos a orar para finalizar esto. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, a veces hemos fallado mucho al criticar, al juzgar, al hablar mal de otros. Pero hoy, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo y queremos pedir, Señor, que hoy tu Santo Espíritu nos enseñe a perdonar. Que tu Espíritu, Señor, regule nuestro corazón para podernos acercar a aquellas personas que nos han fallado, que nos han ofendido,
y que nosotros podamos perdonarlos, pero hacer un perdón real, Señor. Un perdón en que si tuviéramos que ayudarlos, pudiéramos hacerlo, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, que tu imagen, tu reflejo siga estando en nosotros, que no se aparte de nosotros, y que nosotros en cada momento en donde caminemos, en donde estemos, podamos seguir impartiendo de lo que tú nos das a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, tu misericordia, porque tú nos amaste primero, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Wow. Pueden tomar su asiento. No llevamos mucha prisa. Si alguien tiene mucha prisa, con confianza, claro, claro, no me voy a alargar, pero es importante que nos despidamos bien, que oremos para ir a casa en paz. Pero la verdad, amados, creo que llevamos tarea, mucha tarea. Y los que nos están viendo allá en la casa, en la célula, en el lugar donde se han congregado para poder oír la palabra de Dios, creo que igual el desafío es el mismo. Lejos o cercanos, somos la iglesia, somos hijos de Dios, conocemos al Señor, y lamentablemente creo que una de las áreas más feas que luego mantenemos vivas es esa capacidad de enojarnos con alguien por algo. Miles de cosas pueden ser, pero algo hace que yo me enoje con alguien. Y claro, en cuanto ya estoy enojado, me siento ofendido. Y entonces ya no le hablo. Lo miro mal, pienso mal, actúo mal en contra de la persona, le saco la vuelta. Bueno, ¿para qué se las platico? Pues si es nuestra vida. De ahí que es importante una palabra como esta que hemos recibido esta noche, porque las más de las veces nos justificamos y pensamos: ay, soy hijo de Dios, yo estoy bien, gloria a Dios. Y ahorita que tocaba el último punto de que hay que ser consciente de que somos difíciles de amar, hay que entenderlo. Yo digo que a veces el enemigo nos engaña, y nos hace creer que somos los más, dijéramos, escogidos para ser amados. No, Dios sí nos ama a pesar de todo, pero no está de acuerdo con nuestras acciones y actitudes. Y yo creo que sí llevamos mucha tarea, amados, los que hoy llegamos aquí, los que están mirando, los que han de mirar después la repetición de esta plática. Siento que es vital para nuestra propia paz y sanidad espiritual. Que Dios nos dé sabiduría para recibir la palabra, independientemente de que el que la predicó es muy joven, dirán. Cuando veo a los muchachos que toman la palabra, recuerdo el principio de mi ministerio. Tenía 24 años, flaquito, ahorita ya estoy gordo. Y qué terrible, ¿verdad? Cuando la gente te ve y te dice: está muy verde, está muy joven, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede enseñar? Lo que la gente no sabe es que cuando una persona, ya sea por llamado de Dios o por designación de sus pastores, sube a este púlpito para traer una palabra y ellos aceptan y se preparan para darla, hermanos, tenemos que recibirla como de Dios, como de parte de Dios. Además, no dejamos que cualquiera suba al púlpito, son personas de años. En el caso de Jerry, de iba a decir como le decimos de cariño, de Arturo, de Tavo, Eliel, son personas que tienen ya una preparación académica. Para empezar, son licenciado en contaduría, licenciado en no sé en qué más, varios, sus licenciaturas, ya licenciatura en teología también. Así es que estamos cuidando de que la persona que tome el púlpito también esté preparada. Así es que no miremos
a alguien joven que me habló, sino es Dios a través del joven que me habló. Yo la recibo, acepto mi tarea, porque no están para saberlo, pero a veces tanta gente te aprecia, ahora sí que te expresa su cariño, que uno dice, no, yo la verdad ya estoy acá arriba, ya eso, si alguien no me ama, ya es un pecador de primera, ¿no? No, pero también tenemos que reconocer que somos difíciles para amar, también nosotros. Habrá alguien que no nos ame por algo, puede ser justificado o injustificado, pero es importante, hermanos, que nos llevemos esta tarea. Bueno, ya no se trata de orar, ya oró Jerry, pero sí vale la pena que dijéramos que lo reafirme como pastor de esta congregación, para los que estamos aquí y para los que están allá recibiendo, y los que recibirán cuando vean este video en su repetición. Bien, pues vamos a despedirnos, nos vamos a ir en alabanza, y vuelvo a decirles, estamos desarrollando la iglesia. Contra lo que sea, estamos como pastores trabajando para que la fe de los que somos miembros de esta iglesia y otros que escuchen la palabra a través de nosotros se afirmen en la fe del Señor. Nada más que a veces la gente no toma en cuenta que por el simple hecho de abrir este lugar, nada más por abrirlo, se generan gastos. La luz, el audio. Gloria a Dios por los voluntarios que vienen en la alabanza, allá en video, en audio. Si no, pues no podríamos abrir, tendríamos que decir mejor pague a la entrada, ¿no? Para que cubramos gastos, pero no. Y creo que a veces los cristianos tenemos un terrible, yo diría, comportamiento. Queremos recibir todo gratis, y no hemos aprendido a dar. Tenemos que aprender a dar. Yo, a través de los años de ministerio, no he sido tan directo para pedir. Dios nos ha dado, de modo que somos de las iglesias bendecidas, que tenemos nuestras instalaciones propias. Pero el que tiene una casa sabe que aunque sea propio, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el jabón, tienes que pagar el trapeador, tienes que pagar el predial. Y yo no sé si usted sepa, pero en nuestra ciudad cobran por metro cuadrado de construcción, y nada más el puro auditorio son 2,000 metros de construcción. Así es que para la delegación somos, wow, causantes mayores. Nuestros prediales sobrepasan los 30,000 pesos bimestrales. Y esto diría, ¿por qué no lo dice? Pues porque tienes que saber, eres de la casa. Entonces es un llamado a ser fieles con Dios. ¿En qué? En lo que Dios nos pide, diezmos y ofrendas. No estamos haciendo una colecta especial. Estamos atrasados con los prediales, claro, por la pandemia, el tiempo cerrado. Pero, hermanos, dejo esto en su corazón y entre todos los que oyen, porque, como yo ya no voy, qué a gusto, ¿verdad? Qué a gusto. La pura transmisión del internet cuesta, ¿sí saben? Tengo contratado, yo pastor he contratado un streaming que al año te cobra poquito, nada más te cobra $2,000 o $1,000, que ya en cristianos son 20,000 pesos. ¿Para qué? Para que todos los que no pueden venir, yo lo hago en fe, puedan encender su computadora, entrar al streaming, ver, experimentar la palabra a través de la distancia. Pero me llega el recibo, y no es queja, pero es comunicación para que sea ¿no? Pues, amados hermanos, yo les pido que oremos, le pidamos al Señor que nos haga fieles, no solo en perdonar, también en darle al Señor
todos los que vemos y los que han de ver. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Me encanta Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y está en la palabra, y no me digan que es de la ley, por favor. Ya desde tiempos inmemoriales, desde el principio de la misma creación, a Dios se le daban ofrendas. Y Dios se fija de nuestra ofrenda. Por eso no solo se escribe la actitud de Abel, que trajo también de los primogénitos, o sea, de lo primero, de lo más gordo, o sea, de lo mejor. Y dice la palabra, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios sí se fija, Dios sí toma en cuenta lo que le damos a Él. Padre, para la gloria de tu nombre, venimos, Señor, a agradecer la palabra que nos has traído. Señor, porque bajo la unción poderosa de tu Espíritu estamos seguros que la has de sembrar en nuestro corazón. Y no solo eso, Señor, sino que nos moverás para aplicarla. Y si acaso, Señor, no la recordamos, Señor, qué bendición que podemos repetirla miles de veces, otra vez, porque ha quedado aquí en el internet grabada. Oh Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón, que seamos capaces de ejercer el perdón como ese mandamiento que tú nos has dado, y de amar a los demás como prueba irrefutable de que somos tus discípulos. Igual, Señor, enséñanos a sostener tu obra, enséñanos a ser responsables como hijos de esta casa, y Señor, cuidar que no falte el alimento en ella, que te probemos, Señor, y que veamos cómo tú puedes abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Señor, danos la capacidad de entender, de recibir y de hacer lo que corresponda. Te lo estamos pidiendo de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí traemos nuestra ofrenda. Permite que los que están viendo, Señor, la aparten y en su tiempo, en su momento, la depositen o la traigan. Y que esta casa, esta iglesia, pueda seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Y sigamos edificando, Señor, no solo a los que somos de Peniel, sino a miles de personas que vean, que escuchen estos mensajes. A ti la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús lo entregamos de corazón, para la gloria tuya, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vámonos en alabanza.